Hola, mi nombre es Sebastián Ugarte, soy arquitecto, formo parte de la gerencia del equipo del proyecto Ñandé. Quería agradecerle a la organización de Constructiva 2021 por habernos convocado a contar nuestra experiencia y en relación al problema de la vivienda. Eh, Queremos contarles un poco el origen del proyecto, su propósito y presentarles el sistema constructivo y el modelo de gestión que venimos desarrollando. El proyecto tiene un origen bastante particular a mediados de los 90 en una escuela de oficios, la Escuela de Oficios Don Bosco, que se encuentra en el barrio Marconi, una escuela para adolescentes y jóvenes de la zona de Casaballe, donde además de formación y acompañamiento integral, se brinda una capacitación técnica básica en 4 oficios: electricidad, gastronomía, carpintería y vestimenta. Y es en esta escuela donde, en especial el equipo de carpintería y de desarrollo local, eh, se embarca en un proceso de investigación aplicada, generando múltiples intercambios con actores del sector forestal y productivo, de la academia, agencias de desarrollo, para poder responder a esta pregunta de por qué en Uruguay no se construían, o al menos no se construían masivamente, viviendas de madera. Este proceso culmina a mediados de los 2000 con la fabricación, el diseño y la producción en los propios talleres de la escuela y el montaje en el frente aquí de la propia escuela, de un prototipo de una vivienda que tenía como premisa ser una vivienda de muy bajo costo y con niveles de habitabilidad y calidad adecuados para poder responder al problema de la vivienda social y popular. El motor original del proyecto, generador del proyecto, y que en cierta medida se mantiene hoy, está fuertemente ligado con la necesidad o las necesidades múltiples. La necesidad de vivienda de los propios alumnos y de sus familias, la precariedad habitacional del barrio, la necesidad de los jóvenes de formación y de capacitación técnica, que de alguna manera sean herramientas que mejoren el acceso al trabajo y al trabajo formal y al trabajo digno, la necesidad de oportunidades concretas de trabajo y de inserción en el mundo laboral, y por otro lado la necesidad de recursos económicos para llevar adelante todos estos objetivos. Es de ahí que, movidos por generar, por desarrollar una respuesta posible a algunas de estas necesidades, es que surge el proyecto Ñandé. Ñandé, que en guaraní significa nosotros, viene construyendo una manera propia, una empresa de economía social o de economía social y solidaria, que busca equilibrar objetivos diversos como la capacitación e inserción laboral de jóvenes, el diseño y producción de soluciones constructivas para la vivienda, el desarrollo integral de los participantes del proyecto y de sus trabajadores, y la generación de recursos económicos que ayuden a la sostenibilidad de otros proyectos con finalidad social, como lo es la propia escuela de donde surge el proyecto. Por eso que el origen del proyecto está en una institución educativa, y en una institución educativa de capacitación técnica. Y esto impregna bastante eh, lo que el proyecto es y cómo el proyecto se mueve y se desarrolla. El lema investigar, produciendo, producir, educando, es de alguna manera representativo de eso. Es decir, no tiene un origen como un desarrollo que es generado dentro de la industria de la construcción, sino más que nada es generado dentro del ámbito educativo y de la educación no formal. Ñandé, en este sentido, busca poner la mirada en las transformaciones que se fueron dando
en la cadena de valor forestal a partir de la ley forestal, donde se realizaron una serie de actividades de investigación que tuvo como un mojón importante, como les contaba, el diseño, la fabricación y el montaje de un prototipo de vivienda. Esto se realizó también asumiendo algunas dinámicas propias del barrio, como lo es el reciclaje y el aprovechamiento de los desechos y de los residuos, que fueron algunos aspectos que se incorporaron en el desarrollo de ese primer prototipo. Bajo estas premisas se realizó una vivienda utilizando madera con estructura de rollizos y paneles prefabricados en el taller, en el que se incluían el reciclado de pallets para la conformación de los bastidores, la utilización de costaneros, que en aquel momento era un residuo bastante extendido, el desarrollo de conectores y de piezas que no existían en el mercado, y la utilización de algunos otros materiales que permitían bajar los costos. Aquí se pueden ver en las fotos justamente la selección y el reciclado de las tablas de pallet para poder conformar los bastidores, y la utilización del costanero, que fue procesado para generar un revestimiento exterior que fue tratado y que fue aplicado a los paneles que después se montaron en la vivienda a la estructura de rollizos. Esta vivienda prototipo, que está por cumplir unos 20 años, como les decía, se construyó frente a la escuela, y si bien no tiene muchos puntos en común con lo que luego desarrollamos en el sistema productivo, fue el germen del proyecto, y algunas de las premisas, aunque quizás en lo formal no se puedan identificar claramente, algunas de las premisas de este prototipo siguen estando hoy dentro del sistema. Por ejemplo, aquí se pueden ver la preocupación por los temas de protección por diseño, que en la construcción en madera y en la bioconstrucción en general son importantes. El desarrollo de componentes propios y de elementos particulares, la apuesta por la prefabricación, por intentar reducir lo máximo posible los plazos del montaje noble. Ñandé intenta trascender a los procesos de fabricación y comercialización de viviendas. Intenta generar una construcción social que se manifiesta en toda su gestión. Esto implica diálogo y construcción a distintos niveles, por nombrar alguno, la articulación con diversos actores públicos y privados que representan intereses comunes o que están vinculados al sistema público de vivienda. Generar vínculos fuertes y sostenidos con nuestros proveedores o los principales proveedores de materia prima, que de alguna manera entienden y comparten los objetivos del proyecto. Coordinación con proyectos de voluntariado de la sociedad civil o de organizaciones de promoción social para generar soluciones concretas a algunas problemáticas. Acuerdos con algunas universidades en la previa de la construcción del prototipo se hicieron proyectos y convenios de participación con la cátedra de construcción del ICE, donde hubo intercambio con los estudiantes de la facultad y producción dentro del taller de la escuela, transferencias tecnológicas. Después la participación en algunos proyectos como el proyecto Innovabaños con la Universidad Católica, Social Lab, donde también participaron estudiantes de la Facultad de Arquitectura, o el proyecto de la Casa Uruguaya con la Universidad Ort. También numerosos proyectos de construcción de viviendas para realojos, algunas viviendas provisorias para mitigación en asentamientos, a veces con participación de los destinatarios y otras en el marco de proyectos educativos laborales con jóvenes que en la modalidad de pasantías
ha sido una experiencia de capacitación y trabajo. Este diagrama que estamos viendo de alguna manera representa esta vocación del proyecto que está plasmada en su propio nombre, digamos, esto de Ñandé, nosotros, o hacer con otros. Implica esto una vocación de estar siempre abierto a generar vínculos con aquellos que estén alineados en el mismo propósito. Entonces, de alguna manera es representar que estos vínculos también son vínculos de mutuo beneficio, y que hay que conocer de alguna manera a los interlocutores y los intereses de esos interlocutores para poder sumarse y agregar valor, ¿no? Entonces, quizás por ahí está el corazón del proyecto, ¿no? Esta apertura a poder integrarse a otros para la solución de un problema que es complejo y que necesita justamente la mirada y la aproximación desde los distintos actores. Y ahora sí, llegando al sistema Ñandé, nosotros adoptamos algunas premisas, y después de haber intentado y probado con distintas variantes, fuimos tomando algunas decisiones de base. Por un lado, la opción de la prefabricación, y de una prefabricación a una escala de paneles que puedan ser manipulados manualmente, sin la necesidad de equipos. Esto podemos decir que el sistema Ñandé es una versión prefabricada del sistema plataforma de entramado ligero. Esto permite reducir la mano de obra especializada en sitio, que es una carencia que tenemos en Uruguay, al menos por el momento. Trabajar en un ambiente controlado en cuanto a la calidad y en cuanto a las condiciones de trabajo, y poder llevar un panel que incorpore y que tenga agregado los aislantes y las instalaciones, justamente por esto que decíamos de reducir los tiempos de montaje en obra. Para ello, y con el objetivo de trabajar también en programas de vivienda repetitivos, la modulación pasa a ser un aspecto fundamental. Adoptar un módulo constructivo que está basado en las dimensiones de los productos forestales disponibles para poder aprovechar los materiales y reducir los cortes y los desperdicios. Y es de la conjunción de estos dos conceptos, de la modulación y de la prefabricación, donde se pueden conseguir los mejores resultados y las ventajas de la fabricación en serie en cuanto al aumento de la productividad y la baja de los tiempos productivos. Conceptos que están ampliamente utilizados y extendidos hace muchísimo tiempo en el resto de las industrias, pero que en la construcción no tienen un desarrollo tan importante como debería. Por otro lado, la estandarización de detalles constructivos, no solamente la prefabricación de paneles, de las paredes, entrepisos, de cubiertas, sino también poder estandarizar los detalles, los encuentros de las terminaciones de las aberturas y otros elementos que hagan que también después en obra esas otras fases o etapas del proceso de construcción también sean pensadas y resueltas con antelación. Y por último nos planteamos como premisa que el sistema fuera un sistema abierto, que pudiera adosarse a construcciones de albañilería, a losas tradicionales como segundas plantas, o a sectores de un edificio existente en el caso de una ampliación. Es por ello que optamos por desarrollar un sistema de paneles multicapa, en donde las distintas capas del panel
resuelven, están conformadas por elementos que están específicamente diseñados para resolver los requerimientos de esa capa, ¿no? Entonces, poder contar también con posibilidades de programación o de variación de esas capas en función de los requerimientos estéticos y económicos. Por ejemplo, estos sistemas tienen la ventaja de poder ser programables en cierta medida. Si uno quisiera aumentar la aislación térmica de uno de estos paneles, simplemente se puede buscar un material que tenga mejores condiciones o menor transmitancia, o simplemente aumentar el espesor de este material. Simplemente mencionar algunas de las características que nosotros consideramos que este tipo de sistemas tiene, que reduce y elimina las mezclas húmedas, el escombro y el desperdicio. Nosotros tenemos obras en donde prácticamente no se retira ninguna volqueta, donde obviamente no hay retrabajos por el picado de canalizaciones, y me parece que eso es bastante importante. Intentamos tener un sistema que, si bien fuera modulado, tuviera flexibilidad en el diseño, que no hubiese rigideces a la hora de poder resolver las distintas tipologías. Otra característica es la resolución con menores espesores de muro y el aprovechamiento de las áreas que eso conlleva. Y bueno, el poder resolver en espesores menores niveles de aislación térmica adecuados con una buena resolución de los puentes térmicos. Pero quizás lo más destacable es principalmente de esta aplicación o racionalidad constructiva de la modulación, la estandarización y fabricación de componentes, es la reducción de plazos de obra, la sensible reducción de los plazos de obra de montaje. El sistema consiste en la generación de paneles, paneles ciegos, paneles ventana, paneles puerta, y paneles de ajuste, justamente por esto que decíamos de lograr flexibilidad en el diseño, que el sistema no fuera rígido a la hora de resolver dimensionalmente todas las tipologías. Las etapas del proceso productivo empiezan en la oficina, digamos. Cada proyecto debe transformarse al sistema constructivo y ser modulado. Entonces, de esta manera logramos que cada proyecto se transforme en un kit que es prefabricado y luego trasladado y montado en el sitio. Aquí podemos ver, en general, con la forma de trabajo se nos suministra un proyecto que generalmente fue pensado para ser construido en albañilería o en construcción tradicional. Esto, por ejemplo, es una vivienda de Mevir, y se desarrolla el proyecto ejecutivo en el sistema Ñandé. Este es otro ejemplo de una vivienda particular que también había sido diseñada originalmente, pensada para ser construida en albañilería y con estructuras de hormigón armado, que fue de alguna manera transformada en un proyecto de madera y en un sistema prefabricado como el nuestro. En especial en la prefabricación, y principalmente cuando estamos hablando de viviendas de interés social, es importante o interesante que estas viviendas puedan resolverse en su gran mayoría con paneles estándar, y que estos paneles de ajuste sean una proporción menor. Esto es lo que termina o habilita a poder aprovechar de mejor manera las ventajas de la producción en serie. Este proceso, digamos, de transformación al sistema constructivo implica no solamente resolver en planta la modulación de los paneles, sino resolver constructivamente todos los elementos.
por ejemplo, en el caso de esta vivienda, transformar una vivienda que estaba pensada para tener una losa de hormigón y una azotea tradicional a una vivienda que tenía que transformarse en un sistema de cubierta liviana para poder descargar adecuadamente en los paneles del sistema Ñandé. Y que muchas veces también necesita o implica generar soluciones híbridas. Por ejemplo, en este caso, poder resolver este elemento frontal con una estructura reticulada de steel frame. Y en el caso de programas de vivienda, donde tenemos varias viviendas para resolver, incluso la posibilidad de prefabricar instalaciones completas. A veces esto es algo que conviene, a veces que no, depende de las condiciones de cada obra, pero en general esto implica muchas veces un trabajo de dibujo y de ingeniería, de detalle, mayor que en obras de albañilería tradicional, donde muchas veces las instalaciones o las posiciones de algunas cosas se terminan definiendo en obra. En nuestro caso, todo esto debe realizarse previamente y definirse con mucho detalle, porque debe pasar a una orden de trabajo que va a ser fabricada dentro del taller, donde la vivienda todavía no existe. Entonces la ubicación de los elementos, de las cajas eléctricas, de las tomas de sanitaria, tienen que estar dadas por la planilla del proyecto. En ese sentido, aquí un par de cortes integrales donde muestran el panel que nosotros fabricamos en un corte por la ventana, donde estos paneles se encastran en unas soleras, como vamos a ver más adelante, y donde son posibles distintas soluciones de cubiertas livianas. En este caso, si hay interés en poder mirar con mayor detenimiento estos detalles, les recomiendo ir al DAT del sistema Ñandé, ponen DAT Ñandé y es el último DAT aprobado, donde ahí están casi todos estos detalles, pero quizás mencionar solamente aquí la conformación de este panel multicapa y la resolución de distintas cubiertas. En este caso es una cubierta con un cielo raso horizontal, con una cámara de aire ventilada y una chapa autoportante, y en este caso la utilización de paneles sándwich autoportantes. Una vez que se desarrolla ese proyecto ejecutivo y se realizan todas las planillas y órdenes de trabajo, se pasa a la etapa de prefabricación. Para ello nosotros contamos con una carpintería relativamente convencional en cuanto a sus maquinarias, más allá de contar con alguna herramienta más específica, como una cepilladora de 4 caras para poder producir, al menos en los orígenes del proyecto, nosotros fabricábamos nuestros propios estructurales o escuadrillas o montantes o pies derechos. Hoy día los compramos ya prontos, pero bueno, después más allá de eso es una carpintería relativamente convencional y un sector de armado de paneles que necesita tener espacios bastante amplios. La generación de este sistema implica grandes volúmenes y también poder trabajar los aspectos de logística con fluidez y de entrega de los materiales lo antes posible. Porque, como vamos a ver más adelante, el volumen que ocupan las casas prefabricadas y los paneles de los kits de cada vivienda es bastante importante. Las etapas del proceso productivo se sacan listados de cortes de piezas y se cortan series de estas piezas para tandas de vivienda. En general, si uno está trabajando para un programa de 40 viviendas,
Se trata de trabajar con tandas que estén asociadas a la cantidad de casas que entran en un transporte, en un camión. Entonces a veces se fabrican tandas también del cortado de todos los elementos de los bastidores relacionados a estos camiones. La prefabricación se basa más que nada en la realización de moldes, de bastidores en moldes, donde estos moldes en general tienen variantes, pueden producirse en los mismos moldes paneles ciegos, paneles ventana, paneles puerta. Entonces, con todos los elementos precortados a la medida que se necesita, se arman los bastidores, como se ve en estas dos imágenes, estas bandejas que ya tienen incorporado el contrachapado o el aplacado de una de sus caras. Se incorporan los aislantes y las instalaciones, en el caso de que los paneles lleven instalaciones, y luego se llevan a otro molde donde se coloca el aplacado del otro lado y se cierran, ¿no? Estos paneles forman parte de la estructura de la vivienda y son después complementados con revestimientos en obra, ¿no? Aquí se puede ver, por ejemplo, lo que les decía, los kits de 3 o 4 viviendas y el espacio que ocupan dentro del taller. Además de los paneles que son codificados para poder encontrarlos en obra y cada panel tiene su posición y su lugar dentro de la vivienda, pero además debe diferenciarse de los paneles de otras viviendas. En general utilizamos colores para poder codificar los paneles. Se prefabrican otros elementos, un poco lo que le contaba un poco al principio, es decir, no solamente tratar de llevar lo más resuelto toda la panelización de paredes, entrepisos y cubiertas y cielos rasos, sino de otros elementos estructurales, como ser, por ejemplo, en este caso, una viga reticulada de cumbrero. Aquí se ven las instalaciones eléctricas de algunos de los paneles, son estas cañerías. Por el reglamento de baja tensión, la construcción en madera o con materiales combustibles tiene que tener canalizaciones y cajas metálicas. Y la resolución de las aberturas. También las aberturas, nosotros les incorporamos un premarco para poder colocarlas a plomo exterior y poder realizar correctamente los sellados, el sellado de las aberturas, el problema de las infiltraciones en las aberturas es bastante delicado. Entonces también, después de haber probado con distintas opciones, hemos optado por este amure a plomo exterior y la aplicación de un perfil lateral de ventana que nos permite resolver de buena manera y no tener prácticamente problemas de infiltraciones o de sellado en las Y como les decía, la prefabricación también de elementos. Nosotros fabricamos nuestras propias puertas interiores y exteriores, pero también los elementos de terminación, de mochetas, chambranas, que se llevan prefabricados desde el taller. Entonces, la resolución de estos detalles, en lugar de estar encintando en ángulo el yeso interior, se resuelve con elementos prefabricados de una aplicación muy rápida, preingletados y hasta terminados, digamos, pintados y ilustrados del taller. Esto es lo que de alguna manera sale de nuestro taller de prefabricación, una serie de kits de paneles que se cargan en un camión. Dependiendo del tamaño de la vivienda, pueden viajar alrededor de 3 o 4 casas en un semirremolque, y que son descargados en obra. Obviamente que en la medida de lo posible conviene cargar y descargar con
con elevadores o Manitou, pero los paneles también pueden ser transportados, como les decía hoy, es una de las premisas del sistema, transportado manualmente. El peso ronda dependiendo del tipo de panel, entre los 50 y 70 kilos, o sea que se puede ser transportado entre 2 y 4 personas. Es importante también en la misma lógica de optimizar los recursos y de trabajar en planes de vivienda agrupados, también tener encofrados racionalizados o tener soluciones racionalizadas y repetitivas. En general, nosotros intentamos que las cimentaciones de plateas o contrapisos armados tengan encofrados que ya estén diseñados para resolver esos elementos, y además que nos aseguren tener precisión dimensional en las plateas y en los elementos de cimentación, porque después el prefabricado tiene que de alguna manera calzar encima de esas plateas, y es importante que no haya desviaciones muy grandes en las dimensiones. Aquí se ve una platea para unas viviendas pareadas. Es interesante remarcar la importancia de los conceptos de protección por diseño y de correcta evacuación del agua en el contorno de la vivienda, en el entorno. Entonces hay que prestar atención a esto en la vivienda de interés social. Muchas veces sucede que las veredas terminan siendo elementos muy secundarios y que se realizan al final de la obra. Para nosotros es fundamental que esas veredas se llenen correctamente y que estén armadas correctamente para después no fisurarse y que aparezca vegetación en esas fisuras. Entonces, que tengan una buena dimensión, una buena pendiente para que esa evacuación se dé correctamente. Aquí una de estas plateas terminada con su zanja sanitaria para resolver los desagües de baños y cocinas. Aquí un panel justamente prefabricado ya con las instalaciones desde el taller. En estos casos, en general, cuando las viviendas son pareadas, los muros divisorios entre viviendas se realizan en albañilería, y comienza el montaje en obra. El montaje empieza por el replanteo y el amure y la colocación de las soleras basales, las que van contra el piso, y el sistema de paneles, como verán, tiene un sistema de encastre que hace que no sea necesario la utilización de apuntalamientos durante el armado. El panel tiene una cavidad inferior y una cavidad superior. En la cavidad inferior es donde se encastran en la solera o en el perimetral inferior, que en general es de madera tratada. Y después en el encadenado, en la cavidad superior, se coloca un encadenado, una pieza de encadenado o una carrera. Los paneles además tienen un sistema de machimbrado lateral. Entonces, este machimbrado, si bien cumple una función más que nada constructiva, esto de una vez que uno arma una esquina, poder montarlo encastrando paneles sin necesidad de tener que estar apuntalándolos, después en esa unión se da toda una costura con tornillos. Y aquí se ve el montaje de las paredes con los distintos tipos de paneles que fueron prefabricados, ¿no? Paneles ventanas, esto es una ventana de baño, por ejemplo. Aquí muestro algunas imágenes de distintas construcciones en esta etapa. Además de los paneles de pared, muchas veces son necesarios paneles tímpano que se encastran encima de estos otros y se vinculan estructuralmente,
aquí, por ejemplo, algunas viviendas donde se nota la conexión a estos muros divisorios que son de bloques vibropensados en este caso. Y sobre estos paneles se empieza a montar la estructura de cielos rasos. Aquí se ve, en este caso, un trabajador parado en una de las viviendas y se ve en el lado de enfrente de una vivienda en una etapa anterior del montaje de paneles. Este montaje es relativamente muy rápido en relación a la albañilería. Es decir, una vez colocadas las soleras, en algunos de estos proyectos se podían llegar a montar 4 viviendas, los paneles de pared de 4 viviendas en un solo día. El sistema luego, en general, se continúa con la conformación de los cielos rasos. Si bien puede haber viviendas que tengan, como les decía, cubiertas de paneles autoportantes del tipo SPM o ISODEC, en este caso estamos viendo una vivienda con un cielo raso horizontal, que también es un elemento estructural, pero que nos permite cielo rasar toda la vivienda al tamaño, a la altura de los paneles de las placas, que es 244, 8 pies, y que nos permite después poder trabajar tanto en la instalación o la resolución de las instalaciones eléctricas, parados encima de ese cielo raso que es estructural, y también colocar la cubierta propiamente dicha de una manera bastante cómoda y segura, parados encima de ese cielo raso. Acá, como les mencionaba, uno de esos cielos rasos con los paneles de tímpano de cerramiento y ya la instalación eléctrica, como les comentaba, era de hierro galvanizado, y algunos elementos estructurales que permiten salvar luces más grandes. Es decir, estos cielos rasos, si bien son portantes, en algunos lugares, por ejemplo aquí, que está salvando un living, un comedor que es bastante grande, tiene una viga de ingeniería o una viga box conformada con cordones de madera y contrachapado, que es de la que se termina colgando mediante algunos anclajes de fijación, colgando estos cielos rasos. Aquí algunas de estas viviendas ya armadas con el cielo raso incorporado. Aquí las vigas reticuladas que habíamos visto antes, prefabricadas, que conforman 2 vigas cumbrera, donde se van a apoyar las chapas autoportantes, que se apoyarían solamente en esa viga cumbrera y en la parte baja del agua de esa vivienda. Como comentábamos, las instalaciones eléctricas y todos los saltos se dan en el cielo raso, la vinculación de todos los tomas y luces de la vivienda. Acá algunas imágenes de eso. Y la instalación de los elementos de fijación de la cubierta autoportante. Barrera de vapor, aislante térmico, para generar la aislación a nivel de cielo raso, y después una cámara ventilada. Y acá, como les decía, la colocación de la cubierta que se hace sobre el cielo raso de manera bastante segura. Aquí se ven la colocación de la cubierta. Como les decía, se intenta de que esta cámara esté bien ventilada, por temas térmicos, principalmente en verano, pero también por un tema de conservación de la madera, que es importante que esos espacios tengan ventilación adecuada. Aquí en esta imagen se puede ver una variante con una cubierta autoportante de paneles de alma de espuma de poliestireno, ISODEX o SPM. O en esta otra también, donde se puede ver la conformación de toda la estructura de madera de
los paneles de paredes y tímpanos, y la colocación de una cubierta también autoportante. Después el sistema continúa ahí, sí, quizás de manera más similar a las construcciones de entramado ligero tradicional, la colocación de una membrana hídrica, que es la que impermeabiliza la vivienda por debajo de los revestimientos exteriores, pero que también ayuda a frenar las infiltraciones de aire. Aquí podemos ver una serie de viviendas, un realojo en la ciudad de Salto, donde se ven viviendas en distintas etapas. En general es posible generar un escalonamiento de las viviendas, como en cualquier proyecto, pero como les decía, a los efectos de la productividad, es bueno estar resolviendo en tandas las distintas etapas de las viviendas. O sea que cuando uno está montando paneles, poder montar una serie de 4 o 6 viviendas, y luego los paneles de cielo raso, instalaciones eléctricas, cubiertas, poder ir haciéndolo en tandas, lo cual a la larga aumenta la productividad y la eficacia de la mano de obra también en el montaje. Aquí se puede ver en el medio una vivienda en la etapa de montaje de paneles de madera. Está ya con las membranas y preparándose para recibir las aberturas exteriores. Y acá algunas viviendas ya terminadas, con la cubierta colocada y las terminaciones de los revestimientos exteriores. Acá se puede ver el proceso de revestimiento, pero previamente a eso la colocación de las aberturas. Entonces, como les decía, las viviendas llevan un premarco especial, entonces se colocan a plomo exterior, nivelándolas y aplomándolas, se atornillan, y después se impermeabiliza sobre esta babeta que les decía que se le aplica en taller. Se impermeabilizan con unas cintas especiales de straight flash de DuPont. Aquí una foto más de cerca donde se puede ver esta aleta. Lo que hace es que la colocación de la abertura y enamure sea muy práctica y rápida. Y aquí una vivienda terminada con las aberturas colocadas y la perfilería accesoria, que facilita bastante la resolución de los encuentros en el revestimiento exterior. Estas aberturas después obviamente se terminan de amurar interiormente con poliuretano, y luego se terminan con las molduras o las chambranas que vimos más atrás en la presentación. Luego las viviendas se revisten. En general, para este tipo de proyectos utilizamos revestimientos cementicios, fibrocemento o placa cementicia. En este caso es una placa de fibrocemento con una tablilla de imitación de madera, que aquí en la foto no se llega a distinguir demasiado. Pero pueden ser, como vemos en esta misma imagen, combinaciones de revestimientos cementicios o de fibrocemento. En este caso, fibrocemento liso con una junta abierta y con una buña, y fibrocemento imitación madera en el antifaz generado por las ventanas. También se puede revestir, o puede haber algunos accesorios de madera al exterior. Aquí es importante que esos elementos tengan un mantenimiento, y también que puedan ser cambiados con facilidad, que sean elementos que de alguna manera no atraviesen hacia adentro de la vivienda, y que después, en la eventualidad necesidad de sustituirlos, haya complicación. Por ejemplo, aquí tenemos un esquinero de madera y unos tímpanos y un fondo de alero de madera que utilizábamos en los primeros realojos, y
Y un poco también investigando y volviendo a las viviendas tiempo después, nos dimos cuenta que estos elementos en programas de vivienda, por ejemplo, de relojos de asentamientos, es bastante común que no reciban mantenimiento. Entonces fuimos encontrando algunas opciones para no tener prácticamente ningún elemento de madera al exterior en este tipo de programas. Aquí se ve una vivienda dúplex en tira, donde tenemos un revestimiento exterior de placa cementicia con un revoque flexible tipo base coat, combinado con un siding de fibrocemento. Y aquí también unos realojos acá en Montevideo, en el barrio Nueva París, unas 35 viviendas dúplex, en un sistema mixto de plantas bajas en albañilería y plantas altas prefabricadas. Y aquí se ve el revestimiento también combinado. Aquí algunas imágenes de esas mismas viviendas. Aquí se ve la planta baja en albañilería y los testeros, los muros divisorios, perdón, con sus respectivos cortafuegos y las plantas altas prefabricadas. Otra imagen donde se ve la compatibilidad con sistemas tradicionales, en este caso un muro, también un muro cortafuego hecho de ladrillo. Y una vez que la vivienda está con la cubierta colocada y con los revestimientos exteriores, con la membrana y las aberturas, principalmente el revestimiento exterior puede quedar para una etapa posterior, se empiezan a aplicar los revestimientos interiores, que en general en todos los casos son placas de yeso de distintos tipos en función del lugar. Por ejemplo, esta es una placa RF de ignífuga, porque en este sector de la vivienda, estas son las viviendas de Mevir en Rivera, va a llevar un calefactor en ese sector. Y placas, por ejemplo, de revestimiento de baños, donde se utilizan placas de resistentes a la humedad o placas verdes y placas de cementicias en el sector de la ducha. Aquí se ve otra vivienda. Y aquí algunas imágenes de terminaciones interiores. Como les decía, estos cielos rasos estructurales van preterminados de taller, lustrados, después se les da una mano en obra y se combinan con cielos rasos, ya sea tipo Armstrong o de yeso aplacado, en los sectores de cocina y comedor, que es donde existen también mayores riesgos de la posibilidad de inicio de un incendio. Aquí algunas imágenes interiores de las terminaciones. Intentamos muchas veces, como les decía, resolver algunos problemas típicos con soluciones estandarizadas, en este caso un esquinerito de madera y una chambrana de madera en las ventanas, que permitan resolver esas terminaciones de una manera más rápida y aplicada. Y además, en este caso, además de una terminación estética o de un detalle, protegen esas esquinas, esas aristas vivas que en general son las que se pueden romper al pasar con una bicicleta o a mover un mueble. Y lo que les decía, las opciones de terminación, que si bien la madera no está limitada a su uso, digamos, es decir, se podría revestir una vivienda perfectamente en madera en el caso de que el usuario tuviera la precaución de darle el mantenimiento adecuado, pero en general para los programas de vivienda y en el DAT lo que tenemos presentado son algunas opciones de revestimiento cementicios. En este caso son unas viviendas del Plan Juntos, donde nosotros montábamos las plantas altas y las plantas bajas se realizaban en albañilería con el sistema de ayuda mutua. Y las plantas altas, que ya tenían un trabajo en altura, las realizábamos nosotros prefabricadas. Y acá, por ejemplo, se optó por una combinación de un revestimiento de fibrocemento, imitación madera, con una chapa prepintada.
Aquí, por ejemplo, un ejemplo de terminaciones en madera. Este es el proyecto del ganador del Solar Decathlon de Cali, un proyecto que se hizo que hicimos como socio productivo con la Universidad Ort. Estas son imágenes del montaje de la vivienda en Tres Cruces previo al envío a la competición de Cali. Y acá, como les decía, el sistema tiene posibilidades de hibridación, y si bien, como les decía bien al principio, todos los sistemas en madera pueden ser combinados, y de hecho muchas veces sucede. En este caso es un comedor en un campamento, en una zona de campamentos en Costa de San José, donde el agua muchas veces llega hasta este nivel de acá. Entonces terminamos haciendo una estructura de palafitos, de rollizo de eucalipto tratado, y un muro también con un eucaliptus del lugar al que hicimos un tratamiento natural. Primero estuvieron en inmersión durante un buen tiempo en una laguna, y después se le dio un tratamiento en base de bórax y ácido bórico. Y bueno, esto tiene más de casi unos 12, 13 años de construido. Luego se hicieron más adelante unos barracones de dormitorios. Acá se ven. Estos sí son en un sistema, si bien este primer ejemplo tiene una estructura de un esqueleto, un exoesqueleto de poste y viga, podríamos decir, y después paneles prefabricados. En este caso se hizo un sistema plataforma, es decir, se hicieron los palafitos, una plataforma de piso, y después sí paneles que ya llevaban, en este caso, un revestimiento de madera aplicado en el taller. A veces algunas otras opciones de revestimiento en madera. Este es un stand que hicimos para la Radio Oriental en el Prado. La parte estructural, los paneles son exactamente los mismos que utilizamos para las casas, lo único que varía son la resolución de los revestimientos exteriores. Y bueno, para finalizar y agradeciendo a todos la atención, decir que al menos la experiencia de nuestro proyecto es que es posible construir en Uruguay en madera, que tenemos materia prima de calidad como para poder hacerlo, que la madera tiene un aporte para hacer en los temas de sustentabilidad y en poder hacer construcciones que sean amigables ambientalmente, y que la prefabricación del sistema de entramado ligero puede lograr resolver algunos problemas de la construcción y la producción de vivienda de interés social, logrando la participación de la mano de obra en distintos tipos de programas, ya sean de autoconstrucción, cooperativas, ayuda mutua, o también incorporación de personal que no tiene capacitaciones específicas. Creemos que además es posible alcanzar costos competitivos y reducir tiempos de obra, que en este tipo de programas es necesario. Agradecerle nuevamente a Constructiva por habernos dado este espacio, y a todos los que escuchen este video y tengan ganas de conocer el proyecto y de profundizar en el sistema, también invitarlos, y estamos a disposición. Así que muchas gracias por la atención. Nos vemos.